Bueno, Gracias. vamos a empezar nuestra clase donde eh, vamos a tener una temática, pero primero les doy la bienvenida. Hoy 24 de julio, 8 y 6 de la mañana. Bueno, es nuestro último día de clase. Tenemos una temática de la ley de habeas data, la 1581 del 2012. Vamos a hablar un poco de ese tema, la importancia de cuidar, ¿cierto? Los datos personales, las pautas para trabajar en un call center, la seguridad de la información al trabajar en un call center, el telemarketing, el entrenamiento comercial del producto. Eh, ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? O si no, seguimos adelante con la clase. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Gracias. Sí, señora. Listo. Entonces, vamos a hablar de la protección de datos. ¿No? Y pues para proteger los datos personales hay una ley que, digamos que el gobierno sacó para proteger la información personal, ¿sí? Para ayudar a las entidades, a las empresas, a tener cuidado con el manejo de la información personal de sus clientes. En ese orden de ideas, hablamos de la VEAS Data, ¿sí? Que es un derecho que todas las personas tenemos para ser cuidados en nuestros datos personales. Entonces vamos a leer, por favor, Angie, ¿me puedes ayudar a leer esta diapositiva? Sí, señora. Aves Data. El Aves Data es el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Muy bien, muchas gracias, Angie. Entonces aquí nos habla de que el habeas data es una ley que da el derecho a los usuarios a entrar a su información y si ellos desean actualizarla, tal vez rectificarla o quitarla de donde está, lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, esa información que las entidades tienen, que las empresas tienen de nosotros, ellas tienen la obligación, el derecho, el deber más bien, de darnos un link o un acceso directo a nuestra información donde nosotros podamos ver cuál es la información que ellos guardan de nosotros. Allí, al nosotros tener el acceso para poder actualizar esa información, pues debemos entrar, mirar qué información tienen, si pensamos o creemos o está mal la información, entonces podemos actualizarla, podemos cambiarla o podemos quitarla si es nuestro deseo. ¿Por qué? Porque esos datos son personales, son míos y yo puedo hacer lo que quiera, es decir, con esa información. ¿Sí? Aquí nos habla, dice que es así como dentro de este concepto, los ciudadanos tienen varios derechos y beneficios. Y vamos a leer la siguiente diapositiva. No sé si Jason ya puedes leer. Sí, señora. Ya Ujú. puede estar listo. Entonces, ¿me ayudas, por favor? Sí, señora. Un momento que estoy cuadrando la pantalla del celular, que el computador lo Tranquilo. tienen ocupado. Entonces nos dice, es así como dentro de este concepto los ciudadanos tienen varios derechos y beneficios, lo que tú decías.
Según las estipulaciones del decreto 1377 del 2013, que reglamenta parcialmente la ley de habeas data, los derechos del ciudadano dueño de la información se constituyen en 7 ítems, resumidos así. Gracias, Jason. ¿Qué tal si me ayudas a leer estos dos ítems y los siguientes dos los lee Angie, por favor? Sí, señora, entonces tenemos el primero. Los titulares de la información tienen derecho a encontrar de manera ágil y sencilla la información suministrada por ellos y que se encuentra bajo la administración de otros. Y segundo, los ciudadanos podrán consultar de manera gratuita sus datos personales al menos una vez al mes y cada vez que se generen cambios en las políticas del tratamiento de estos. Muy bien, muchas gracias, Jason. Entonces aquí ratifica lo que les dije al principio, ¿cierto? Donde nos dice que los titulares pueden encontrar de manera ágil y sencilla esa información, o sea, su propia información, ¿cierto? Y ellos pueden acceder a esa información. Debe ser así. Y en el segundo, ellos pueden entrar, dice que por lo menos una vez al mes, para verla, para verificar su información y si es de deseo de ellos y ven que hay alguna información que está errónea o que hay que actualizarla, ellos pueden hacer esos cambios. ¿Quiénes? Los clientes, ¿no? Angie, ¿me ayudas con el 3 y el 4, por favor? En caso de no recordar haberse inscrito en una base de datos, el dueño de la información podrá solicitar una prueba de la autorización inicial por la que fue inscrito. 4. El propietario de los datos tiene derecho a que se le describa para qué y cómo será, perdón, para que se le describa, voy a Tranquila. empezar otra vez. El propietario de los datos tiene derecho a que se le describa para qué y cómo será utilizado su información. Muy bien, gracias, Angie. Entonces, dice que en caso de que nosotros en algún momento nos recordemos que dimos esa información a dicha entidad, tenemos derecho de pedir la prueba, ¿cierto? De en qué momento dimos la autorización de que ellos tuvieran nuestra información, ¿sí? Si no la tienen, estamos en el derecho de quitar esa información de sus registros o de esa entidad, porque es nuestra información y nosotros somos los que les damos el manejo, la autorización y la dejamos donde nosotros queremos. Por eso es importante que comprendamos que cuando nos llaman, ellos empiezan a pedir autorización. Usted es Claudia Estupiñán, ¿cierto? Y yo, disculpe, ¿para qué me llama? Responda sí o no, porque a veces son así, son grotescos, son duros, porque ellos lo que desean es que como usuarios demos la aceptación, la autorización para ellos manejar nuestros datos. Entonces, yo le digo, pero señor, disculpe, ¿en qué momento? Yo no recuerdo haberle dado mi información porque me está llamando de ahí, ¿de dónde sacó mi información? Pero usted es Claudia Estupiñán, ¿sí o no? Usted es tal cosa, su número es tal, y ellos quieren que todo uno le diga que sí. ¿Para qué? Para tener la prueba y luego cuando si se presenta algún inconveniente uno pone la demanda y ellos tienen esa grabación para, digamos, librarse de cualquier responsabilidad que tengan, ¿sí? Por ese motivo es que debemos estar muy atentos a dónde dejamos la información, en qué empresa, si le dimos autorización y sobre todo, eh, si no es así, si nos están llamando de una entidad donde nunca dejamos la información, entonces ser muy consecuentes, ser claros y decirle que necesitamos que nos dé la viabilidad, el link, el derecho, la facilidad de entrar a nuestra información para quitarla de esa base de datos.
porque no dimos la autorización. Y las entidades están en todo el derecho de darnos esa viabilidad, esa forma para entrar a nuestra información y prescindir de ella en esa plataforma. Pero a veces resulta que no, nuestra información está regada por todo lado, por muchas empresas, porque se transfieren la información unos entre otros. No sé cómo sea el manejo allá afuera, pero a mí me ha pasado que resulta mi información en otras plataformas, en otras bases de datos de otras empresas. Cuando les pregunto, me evaden o me obligan a que les diga que sí, obviamente ya con la experiencia, pues ya no lo hago, ¿cierto? Pero eso sucede allá afuera, porque todas las empresas, las entidades, están ansiosas de tener las bases de datos de nosotros para poder trabajar con ellas. Entonces, también tenemos que tener cuidado porque, digamos que muchas personas o grupos al margen de la ley están también detrás de esta información. Por eso tienen que tener cuidado cuando se les llame a quien ustedes le están autorizando o de pronto dando información personal que no es debido darla, porque pues es mejor prevenir, ya que hay muchas personas fraudulentas allá afuera que están atentos para utilizar nuestros datos, suplantar nuestra información y hacer de pronto cosas a nuestro nombre, ¿cierto? Digamos que actos delictivos y podemos salir perjudicados. ¿Mm? Entonces, dice que el propietario de los datos tiene derecho a que se le describa para qué y cómo será utilizada la información. Eso es totalmente verídico. Si ellos no hacen eso, entonces, digamos, la entidad no verifica y sobre todo no ratifica y aclara para qué va a usar nuestra información, no podemos seguir con el tratamiento de datos en esa empresa. ¿Mm? No podemos darles la autorización. Vamos a leer el quinto y el sexto, por favor. Jason, de nuevo, ¿me ayudas? Sí, señora. Entonces tenemos ya pasé al computador, entonces ya leo mejor. Bueno, muchas gracias. Entonces tenemos el quinto. También se trata del derecho, también se tendrá derecho a la actualización, rectificación y supresión cuando el titular lo considere conveniente, en cualquier momento, con sus propósitos o cuando el responsable por dicha información haya podido advertirlo para satisfacer los propósitos del tratamiento. Sexto, todo administrador de la información deberá designar una persona o área que asuma la función de protección de datos personales, la cual también debe dar trámite a las solicitudes de los ciudadanos. Muy bien. Entonces, lo que les decía, ¿no? Perdón, cuando nosotros tenemos nuestra información en una base de datos, en una plataforma de X empresa, ella debe dejarnos entrar fácilmente, acceder a nuestra información y nosotros tenemos derecho de actualizarla, rectificarla o suprimirla si, digamos, pensamos que no está bien o que no queremos tenerla allí. Tenemos todo el derecho de hacerlo. ¿No? Luego dice que todo administrador, o sea, toda entidad, toda empresa debe tener personal profesional encargado de manejar esta información. Sabemos que la ley lo estipula y es muy clara, digamos, en esta parte, pero en el momento, en la acción, en el ejercicio, las entidades muchas veces no tienen ese cuidado y no tienen también una persona realmente profesional encargada de manejar estos datos. En ese orden de ideas, por eso es que se filtra la información o es vendida, porque las personas que están a cargo de esta información a veces son muy perseguidas, es decir,
son muy chequeadas, son perseguidas, son, digamos que, ¿cómo se dice? Cuando las manipulan a través de dinero, ¿sí? O no las manipulan, sino las sobornan más bien para poder obtener esa base de datos. Entonces hay gente que pues es sobornada y ella vende la base de datos sin ninguna restricción. Hay otros que sí son muy éticos realmente y cuidan la información y no hacen esta parte. Pero pues nosotros no sabemos quién sí va a cuidar la información y quién no. Por eso tenemos que tener cuidado también a quién le damos la información y eh, digamos que tener un control detallado de ese movimiento, de quién tiene mi información, por qué la tiene, para qué la tiene, ¿sí? Eh, bueno, hay muchos casos que conozco de suplantación de datos y las personas han quedado con situaciones legales porque pues han resultado involucradas en acciones que dicen no tener ni idea, pero que pues están ahí. Puede ser de deudas, puede ser incluso en actos delictivos, ¿sí? Conozco un caso de una persona, sí, que conozco que pues ella se iba a ir para Estados Unidos, sacó su visa, todo estaba bien, no había pasado nada. Y cuando ella pues compró su boleto para irse porque ya con la visa pues estaba avalada, y cuando fue a pasar allá en inmigración, resulta que allá tienen una lista de personas a las cuales ellos están teniendo en cuenta y están muy, eh, digamos que, muy pendientes, ¿sí? Y a esta persona la detuvieron allí y es porque su nombre aparecía en una lista negra que pues obviamente donde hay personas que persiguen la ley a nivel mundial y él no sabía. Entonces, pues obviamente esto le generó la pérdida de su visa, la pérdida de su vuelo, la pérdida de la oportunidad de irse a Colombia porque no pudo salir, tiene que quedarse acá, estarse presentando y además pues le generó en ese momento muchos traumatismos porque se tuvo que quedar detenido hasta que no aclararan todo y muy seguramente él tenía miedo de que iba a ir a la cárcel si no se aclaraba cómo, digamos, quién lo había metido en ese cuento o qué había pasado, ¿no? Porque él no sabía. Además, pues él tuvo que contratar abogado, el tiempo, porque eso tarda mucho tiempo. Pero finalmente, pues bueno, él quedó en como en esa parte de presentación, de presentarse, ¿sí? Periódicamente, pues para ver cómo va el caso y cómo va la situación, porque pues vieron que o descubrieron o se dieron cuenta o la ley investigó y se dio cuenta que lo habían involucrado, le habían suplantado su nombre, ¿sí? Y esto puede pasar a cualquier persona, pero es por eso, porque a veces digamos que no tenemos cuidado con nuestra información y no nos damos cuenta que personas al margen de la ley están pendientes de nuestra información y que nos pueden hacer daño. Entonces, por eso es importante que las empresas, por ejemplo, nosotros cuando somos asesores, vendedores o cobradores, tenemos acceso a esa información, ¿cierto? Y en ese orden de ideas hay personas que están chequeando que tenemos acceso y pueden pues llegar a nosotros para sobornarnos, decirnos que nos dan plata, ¿sí? No sé, o hacer tratos con nosotros para que demos esa información. Entonces debemos ser muy éticos y estar muy cuidadosos y no dar pues pie para que de pronto haya un soborno de alguna manera en ese aspecto. El séptimo dice que en caso de sentir que alguno de estos derechos no son atendidos o cumplidos, el dueño de la información podrá recurrir al ente de control para radicar una queja formalmente. Entonces, podemos irnos a quejar con la ley, claro que sí. Si hay pruebas, si hay detalles, llevar todas las pruebas y los detalles necesarios para corroborar que realmente se está haciendo un mal uso de nuestra identidad, de nuestros datos, y entonces, pues hacer que esta entidad pues sea sancionada, ¿cierto? Igual nos deben, ¿cómo se dice?
nos deben, se me olvida, pero es como multar, o sea, deben multar a la empresa y a nosotros, digamos que la empresa debe darnos como, ¿cómo se dice? Se me olvida el nombre de ese proceso, ¿sí? Pero digamos que al ser sancionada la empresa está en la obligación de responderle al usuario, ¿sí? Y esto le puede generar pérdidas, pérdidas monetarias, porque él tiene que pagarle al usuario por haber incurrido en ese delito con su nombre o haber incurrido en el mal uso de su información. ¿No? Entonces, eso hay que tenerlo muy pendiente y sobre todo nosotros cuando trabajamos con los datos personales y ajenos de los clientes. Entonces, ¿qué es el principio de confidencialidad? No sé si tengan alguna pregunta al respecto o todo esté claro. No, señora, claro. Ok. No, Pues, señora, claro. Señor. no, no, está completamente claro que siempre, yo me acuerdo que uno llama a Sanitas y es, primero autoriza Sanitas para actualizar, segundo tal, o usted es el titular de la información o es otra persona. Sí, sí, señor. Exactamente. Entonces, ¿qué es el principio de confidencialidad? Angie, ¿me ayudas a leer esta parte, por favor? El principio de confidencialidad en la información consiste en que todas las personas naturales o jurídicas que intervengan en la administración de datos personales que no tengan carácter público están obligadas en todo tipo a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende la administración de datos, pudiendo solo realizar pudiendo realizar el suministro o comunicación de datos cuando ellos correspondan al desarrollo de las actividades autorizadas. Ujú. Entonces, el principio de confidencialidad no solamente es en el momento que el cliente está activo y que pues está haciendo uso de los productos o servicios que le estamos vendiendo o que le estamos promocionando, sino también incluso después de que el cliente tal vez se haya ido y haya dejado la información ahí que no esté, que ya no sea activo, ¿no? Como cliente, pero aún así esos datos son personales y debemos estar en ese orden de ideas llevando un buen manejo de esa información con restricción sin dejar que se filtren terceros en esa parte. Dice la protección de datos personales. Jason, ¿me ayudas a leer, por favor? Tenemos protección de los datos personales. Entonces tenemos Ley de Protección de Datos Personales o la Ley 1581 del 2012. Y esta dice, reconoce y protege el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en las bases de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento por las entidades de naturaleza pública o privada. Ujú. Entonces, pues ratifica la ley, ¿cierto? Que las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que ellos hayan dado, ¿cierto? Dentro de una organización. ¿Qué son datos personales? Angie, ayúdame, por favor. Cuando hablamos de datos personales nos referimos a toda aquella información asociada a una persona y que permite su identificación. Por ejemplo, su documento de identidad, el lugar de nacimiento, estado civil, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional. Existe también información más sencilla como su estado de salud, sus características físicas, ideología política, vida sexual, entre otros aspectos. Muchas gracias, Angie. Entonces nos damos cuenta
que la información personal se extiende un poco más, ¿cierto? No solamente son nuestros datos personales como el nombre, el número telefónico, el número de cédula, el correo electrónico, sino que tal vez son datos ya muy personales de nuestra vida, ¿cierto? Como nuestras creencias, ¿sí? Nuestra ideología política, tal vez nuestras características físicas. Todo esto es información personal y solamente digamos que nos compete a nosotros, a nadie más, es decir, al titular o al dueño de esa información. ¿Cómo se recogen los datos personales? Por favor, Jason, ¿me ayudas a leer esta diapositiva? Sí, señora. Entonces, los datos personales conforman la información necesaria para que una persona pueda interactuar con otras o con una o más empresas y o entidades para que sea plenamente individualizada del resto de la sociedad, haciendo posible la generación de flujos de información que contribuyen con el crecimiento económico y el mejoramiento de bienes y servicios. Así, por ejemplo, cuando hacemos una solicitud de crédito ante una entidad financiera, realizamos una compra, perdón, se requiere diligenciar formularios con nuestra información personal o cuando realizamos una compra y para realizar la factura de venta solicitan datos como el número de documento de identidad, correo electrónico, dirección y teléfono de contacto, entre otros. Vuelven y nos recuerdan que la ley 1581 del 2012. Muy bien, Jason, muchas gracias. Entonces, ¿cómo recogen los datos personales? Pues en cualquier momento que yo requiera hacer una transacción, una compra o sacar un préstamo, un crédito, ¿cierto? Las entidades necesitan nuestros datos, nuestro número de cédula, nuestro nombre, nuestro número telefónico, el correo electrónico y algunos otros datos de pronto detallados que solo nos pertenecen a nosotros. De esa forma es que las empresas adquieren nuestros datos personales, ¿sí? Porque digamos que ninguna empresa puede regirse o puede vender o puede hacer transacciones o puede hacer su trabajo, ¿cierto? Su oficio, si no tiene esa información personal de sus clientes para poder generar una factura electrónica o para generar en una base de datos algunos datos, valga la redundancia, que generan información para poder estar en contacto con el cliente, ¿sí? Entonces es así como se recogen estos datos y quedan archivados en una base donde digamos que la entidad eh, se hace responsable de esos datos. Por eso dicen que la empresa debe tener a una persona idónea, una persona realmente profesional en el manejo de estos datos, debe saber la ley, debe saber cómo manejarla y cómo cuidarla también. ¿Mm? Entonces, como estamos hablando de las habilidades comerciales, ¿sí? De call center, entonces, como nosotros manejamos, digamos, en un call center se maneja mucha información de clientes, por eso es que estamos aprendiendo esta parte, para saber cómo darle el manejo adecuado a los datos personales de esos clientes, ¿sí? La ley 527 del 99 es una ley que salió para proteger toda la información que se rige a través de la parte electrónica o virtual, ¿sí? Como los correos, los chats, las redes sociales, plataformas digitales, ¿sí? Entonces ya esta ley va a la protección en la parte digital. Vamos a leerlo para quedar un poquito más empapados sobre esta ley. Por favor, Angie, ¿me ayudas? Dice Ley 527 de 1999. Define
y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales. Y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Muy bien. A veces pensamos que no hay ley, ¿cierto? Porque a veces vemos que allá afuera en el mercado se maneja la información y los derechos de las personas de una manera a veces muy imprecisa, ¿cierto? Y pues uno como que se sorprende, pero cuando ve uno y sabe y se empapa que la ley, digamos, respalda al cliente, respalda al usuario para poder cuidar esa ley dentro de las organizaciones, entonces uno se da cuenta que hay un mal manejo dentro de las organizaciones sobre los datos personales, valga la redundancia, de las personas. Entonces vemos que realmente no es la ley que está fallando, sino que está fallando son las entidades. Tal vez lo que está fallando también es la que eh, la vigilancia, como la forma en que se puede estar pendiente o que la ley esté pendiente del manejo de esta data, ¿sí? Porque tal vez no se hace ese seguimiento, no se hace, digamos, ¿qué? Ese cuidado, si se me olvidan las palabras a veces. Entonces, en ese orden de ideas, si no se está pendiente, si la ley no reglamenta, es decir, lo reglamenta, pero no ejecuta, ¿sí? Más bien, el cuidado de estos datos y sobre todo cómo pone en acción, ¿sí? El funcionamiento de la ley dentro de las instituciones, pues las instituciones se salen de las normas, de lo cabal, pero es por eso, porque a veces nosotros como, no como usuarios, sino más bien como trabajadores dentro de una institución, pensamos que tenemos derecho o tal vez como al tener ahí la información tan a la mano, podemos hacer uso de ella de una forma inadecuada. A veces ni siquiera pensamos que sea inadecuado, porque si viene otra empresa y dice, véndame su base de datos, ¿cierto? Porque eso pasa. En el mercado pasa eso. Una entidad le compra a otra entidad su base de datos y la entidad la vende. A veces no son las entidades, sino son las personas que están cuidando esta información o que están bajo el cuidado de esta información, que son, pues les dicen, venga, véndame la información que usted tiene y pues son digamos, sobornados. Y ellos, pues fácilmente por dinero, el dinero es, es una tentación, ¿cierto? A veces para la gente y sobre todo cuando no hay esa ética profesional, esa honestidad, ¿sí? Entonces, pues allá afuera el mercado, digamos que los datos de las personas van para un lado y van para otro por ese motivo. No es porque la ley no lo reglamente. Ahí está, ¿sí? Pero de pronto falta un poco más de control, ¿sí? Un poco más de control y ejecutar un poco más de cuidado en esa parte. Entonces, eso, la ley 527, entonces vemos que ella está totalmente a la vanguardia de toda la información en la parte virtual, en la parte electrónica. Entonces, aquí nos habla de los mensajes de datos. Por favor, Jason, ¿me ayudas a leer lo que corresponde a mensajes de datos? Sí, señora. Entonces, en la información de mensajes de datos, la información generada, enviada y recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, como Internet, el correo electrónico, el telegrama, el teles o el telefax. Muy bien. Eh, A veces se nos hace fácil reenviar un correo que es muy personal y eso es un delito, ¿cierto?
o tal vez correos electrónicos de compañías, ¿sí? Donde se manejan grandes negocios, donde hay información realmente de gran capacidad de negocios y los reenviamos o informamos a otros. Todo eso está totalmente reglamentado por la ley 527 y no se debe hacer, ¿sí? Pero obviamente con la debida autorización de las personas involucradas se puede hacer, pero si no, no. Pero pues bueno, eso es lo que tenemos que aprender nosotros porque vamos a un mercado donde pues pasa de todo y nosotros tenemos que pues ir a enfrentar esa parte y sobre todo a darle el trato adecuado a esos datos personales de nuestros clientes. Entonces, comercio electrónico, por favor, Angie. Comercio electrónico abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no, perdón, Tranquilo. sea o no contractual, estructurada o a partir de la utilización de una o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ella, las siguientes operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios, todo acuerdo de distribución, todo tipo de operación financiera, bursátiles y de seguros. Ujú. Entonces, toda esta información debe ser cuidada y reglamentada y debe tener dentro de la compañía una, digamos que un lugar específico donde nadie tenga acceso a esa información, solamente las personas autorizadas. Y por eso es que muchas veces cuando ustedes van a entrar a un call center, entran al call center, pero para entrar a trabajar, a laborar, les hacen su debida, digamos, restricciones, ¿no? Y los restringen de entrar tal vez como herramientas electrónicas o computadores, tal vez esto, celulares, incluso a veces hasta los relojes, ¿cierto? Porque los relojes ahora son inteligentes también y actúan como una computadora. Entonces todo está en muchas empresas que llevan realmente una norma y están reglamentados por la ley. Ellos restringen al personal totalmente para que la ley se cumpla con respecto a esas bases de datos, ¿sí? Entonces, por eso es. A veces uno dice, pero mucha restricción, ¿qué? Como si desconfiaran de mí. No es eso, sino que simplemente están cuidando la información de sus clientes y son empresas muy serias, ¿sí? Y pues eso es bueno, pero pues hay en otros lados, en otras empresas que pues no son tan restringidos y tan qué, tan hacedores de la ley y pues se permiten muchas situaciones y también se presentan acciones ilegales, ¿no? Entonces hay de todo. Firma digital. Jason, ¿me ayudas, por favor? Sí, señora. Entonces, firma digital se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizado un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar este valor, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación. Ujú. Entonces, ¿ustedes sabían de esta ley? No, señora. No. No, señor. Ok. Entonces, ahora ya lo saben y eso es importante. De pronto lo que podemos hacer también es
profundizar un poco más, ¿cierto? Para saber de ella y entenderla un poco más profundo. Bueno, porque si vamos a estar en el mercado, en la parte de ventas, siempre vamos a tener información que o sea, que corresponde a otros, ¿sí? Y si nos ponemos en el lugar de clientes, no nos gusta que nuestra información sea manejada de una forma incorrecta, ¿cierto? Entonces, igual debemos hacer con la información de nuestros clientes, cuidarla, acatar las leyes que existen y que respaldan dicho cuidado, ¿sí? Y pues eso nos hace prudentes y nos hace respetuosos y sobre todo, pues como también nos aseguramos de que todo esté bien con respecto a nuestro trabajo dentro de lo que hacemos, ¿no? Entonces, entidad de certificación. Jason, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Sí, señora. Es aquella persona que, autorizada conforme a la presente ley, está facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como de cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales. Ujú. Entonces, a veces por eso dicen que cómo fue posible que la finca o que, no sé, que la ley haya dado, que haya dicho que sí, que por qué firmó y dijo que sí, o que por qué resultó que es por eso, es porque definitivamente alguien se filtró, ¿cierto? En la información y hizo sus movimientos dentro de esta información digital, se aprovechó del manejo que tiene, tal vez, ¿cierto? De la información que se maneja y digamos que hizo algún movimiento incorrecto que está al margen de la ley, ¿sí? Entonces a veces no entendemos y a veces como eh, es fácil dar nuestras opiniones cuando no tenemos el conocimiento, pero ya cuando tenemos el conocimiento nos damos cuenta que pues esa información son dulce, es un dulce allá afuera porque mucha gente está detrás de ella, ¿no? Mucha gente quiere tener esa información, darle el manejo a su manera y sobre todo para sus beneficios, a veces delictivos o a veces convenientes, pero que no, digamos, no aportan ningún beneficio al usuario ni tampoco a las entidades. Entonces, ahí hay que estar muy atentos. Entonces, dice acá, Ley 527 de 1999, Intercambio Electrónico de Datos, EDI. La transmisión electrónica de datos de una computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al efecto. Sistema de información. Entonces, cuando hay un computador que tiene información restringida y totalmente detallada, no puede uno estar pasando esa información a otra computadora a no ser que tenga la autorización para poderlo hacer, ¿cierto? Si no la tiene, debe quedarse ahí donde está la información hasta nueva orden. El sistema de información se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. ¿No? Entonces, imagínense a veces nosotros, yo cuando me enteré de esta ley, es decir, cuando la estudié, yo decía, gran problema, porque pues nosotros somos muy tranquilos en reenviar un mensaje, ¿cierto? Y a veces no nos damos cuenta que eso es ilegal, que no está bien. Reenviamos un mensaje, tal vez un ¿qué? Un mensaje de voz, donde está la voz de las personas, una foto, tantas cosas que hacemos con la información personal de otros que no debe suceder.
Cuando entendí esto, entonces empecé a poner un poco más cuidado de los movimientos que hacía, pues porque no era porque lo quería hacer, sino por desconocimiento de la ley, y eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? En muchos, digamos, casos. En otros sí es porque definitivamente tal vez haya pues algún interés de por medio, ¿sí? Entonces, así ya. Vamos a mirar acá en sigilo profesional. Angie, ¿me ayudas a leer el sigilo profesional, por favor? Sigilo profesional. El secreto profesional es la obligación legal que tienen ciertas profesiones de mantener en secreto la información que han recibido de sus clientes. Al contrario de lo que ocurre en tipos de deberes de confidencialidad, el secreto profesional se mantiene incluso en un juicio. Entonces, recordemos un doctor, ¿cierto? Ellos tienen ese manto, digámoslo así, del sigilo profesional, donde ellos, antes de haberse graduado, han prometido, han jurado, ¿sí? Ante la ley y ante Dios, no transmitir información personal de sus clientes, porque pues esa información es personal y debe tratarse así como tal. Entonces están los médicos, están los psicólogos, los abogados, ¿cierto? Y a ellos no, en un momento determinado, no los pueden obligar a dar información de sus clientes por más, digamos que ellos tengan la información veraz, ¿sí? El que tiene que dar esa información es la misma persona, el involucrado, ¿sí? O tal vez testigos, pero que no tengan estas profesiones, porque ellos no están obligados a hacer esta parte. Entonces hay que estar muy atentos a esta situación. Entonces, vamos a mirar pautas para trabajar en un call center. Antes de mirar estas pautas, vamos a mirar como tal un video de la ley de habeas data para estar un poquito más empapados realmente de cómo lo emite la ley, no con mis palabras, sino con la propia de ellos. ¿Listo? Entonces voy a cerrar mi cámara y mi micrófono acá para que lo puedan ver. Recomendaciones sobre la ley Habeas Data. Conviértase en un empresario responsable y bien preparado que practica y aplica las recomendaciones de este video. Conozca algunas recomendaciones sobre la ley Habeas Data, pero antes recuerde que un empresario responsable cumple a cabalidad con los mandatos legales. Pero, ¿qué es Habeas Data? Es la protección de datos personales. La ley de Habeas Data es el derecho fundamental que tiene toda persona para conocer, actualizar, rectificar aquella información que se relacione con ella o él y que se recopile o almacene en base de datos. También se debe permitir que en cualquier momento se pueda eliminar la información sobre la cual se ha dado consentimiento. Asimismo, eliminar datos erróneos. Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, desarrollado por la Ley 1266 de 2008. Consulte la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. ¿Quiénes participan en el proceso de protección de datos? Observa un ejemplo que ilustra a los distintos actores que intervienen en el proceso de Habeas Data. Un ciudadano adquiere un producto o servicio en un establecimiento de comercio y autoriza expresamente para que se informe su comportamiento crediticio a las centrales de riesgo. Luego, el ciudadano se dirige a un banco y solicita un crédito.
La entidad financiera consulta su historia crediticia, encontrando en ella la información sobre los hábitos de pago del ciudadano, la cual fue reportada por el establecimiento de comercio. ¿Quién es quién en ese proceso? El ciudadano, que suministra voluntariamente sus datos, es el titular de la información. El establecimiento que recibe los datos del ciudadano es la fuente. Las centrales de riesgo que reciben los datos de la fuente y los administra son los operadores. El banco que accede a esta información o la utiliza es el usuario. ¿Y qué es un dato personal? El dato personal es toda aquella información que pueda ser asociada con un ciudadano. Ejemplo, información financiera. El correo electrónico personal. Un video. Una fotografía. La dirección de residencia, etc. ¿Qué clases de datos personales existen? Existen 4 clases de datos personales. A continuación, describiremos cada uno. Primero, sensible. Le interesan únicamente a la persona dueña de la información. Afectan la intimidad y su uso indebido puede generar discriminación. Solo pueden ser obtenidos con el consentimiento de esa persona. Ejemplo, orientación política, creencias, hábitos o afecciones de salud. Segundo, datos privados. Datos que solo son relevantes para su titular. Ejemplo, dirección, teléfono, correo electrónico, fotografías, videos, datos relacionados con su estilo de vida. Tercero, semiprivados. De interés particular. Interesan al titular y a cierto sector o grupo de personas. Incluyen datos privados pero pueden ser consultados por terceros. Ejemplo, las historias crediticias, datos financieros. Cuarto, públicos, de interés general. Ejemplo, documentos públicos, sentencias judiciales, los relativos al estado civil de las personas. Existe una categoría especial de datos. Se proscribe el tratamiento de datos personales de menores de edad, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. ¿En qué casos no se requiere autorización para recolectar datos personales? Cuando los requiera una entidad pública en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Cuando los datos son de naturaleza pública, como por ejemplo el registro civil, en casos de urgencia médica o sanitaria, para fines históricos, estadísticos o científicos. ¿Qué es una base de datos personal? Una base de datos personal es un conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. ¿Usted cuenta con bases de datos personales? Es decir, bases de datos que contengan información íntima o sensible, semiprivada o privada, que no es pública, si su respuesta es positiva. Usted es el responsable de la información. Debe contar con la evidencia de la autorización del titular de esta y darle el debido tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento que debe realizarse a las bases de datos que incluyen datos personales? Existen políticas creadas por cada empresa que garantizan el correcto tratamiento de la información personal contenida en bases de datos. Consulte la Ley Estatutaria 1581 del 2012 y el Decreto número 1377 de 2013. ¿Cuáles son las 6 recomendaciones prácticas para empresarios bien preparados en la ley de habeas data? Primero, solicite autorización de sus clientes para usar la información personal que ha recolectado. Informe y publique los datos de los responsables y las políticas del tratamiento de la información. Señor empresario, usted debe velar porque la información personal sea recolectada y tratada apropiadamente. Segundo, informe a los titulares de la información cuál es el propósito de recolectar sus datos personales y cuál es su finalidad. Ninguna actividad puede condicionarse al suministro de datos personales sensibles. Señor empresario, custodie y proteja los datos personales que ha recolectado. Nunca los utilice para fines diferentes de los que fue autorizado. Si necesita incluir otro propósito, solicite nuevamente la autorización del titular. Tercero, cree canales de comunicación para que los titulares de la información accedan en cualquier momento a su información personal, previa verificación de la identidad y sin costo alguno para conocerla y actualizarla. Señor empresario, informe a sus clientes sobre los medios de que dispone la empresa para dar a conocer y actualizar los datos personales que almacena en las bases de datos. Cuarto, habilite canales de comunicación, preferiblemente electrónicos, para que los titulares de la información puedan realizar sus reclamaciones y quejas relacionadas con el tratamiento de sus datos personales. Señor empresario, responda y actúe oportunamente frente a las quejas y reclamaciones presentadas por los titulares. De acuerdo con el tratamiento de datos personales, las respuestas no deben superar los 15 días hábiles. Quinto, adopte las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para garantizar la seguridad a los registros, evitando
evitando adulteración, pérdida, consultas o acceso no autorizado o fraudulento. Señor empresario, proteja y custodie la información que ha recolectado. Nunca la entregue a terceros con propósitos diferentes a los acordados con los titulares de la información. Sexto, los titulares podrán consultar su información personal. La consulta debe ser atendida en los 10 días hábiles a partir de la fecha de recibo. Cuando no sea posible atender dicha consulta en este término, infórmele al ciudadano los motivos de la demora, señalando la fecha en que atenderá su consulta. Señor empresario, una consulta de solicitud de información personal nunca debe superar los 15 días hábiles. En todo caso, el titular puede solicitar la eliminación del dato en cualquier momento. Señor empresario, que no le pase a usted. El desconocimiento de la ley no lo exonera de cumplirla. Comprenda y evite posibles denuncias por incumplimiento y malas prácticas de la ley de habeas data. Finalmente, recuerde que la entidad competente para que realice consultas y se asesore es la Superintendencia de Industria y Comercio. Consulte la página web www.sic.gov.co. Bueno, quisiera escucharles qué concluimos acerca de toda la parte de información personal con respecto a la ley de habeas data. ¿Qué concluyes, Jason? Que es muy importante saber porque lo que tú decías, tenemos derechos y también deberes. Y la información personal es muy importante para que no, tanto que uno la maneja, o sea, lo que decían ahí, si tú tienes una base de datos de clientes, tienes que ser muy sensible y no dejarla por ahí porque eres responsable. Y de la misma forma, es muy importante que no le podemos dar toda la información o que llamen y pregunten, bueno, es que usted tal cosa o tal otra, no, esa es información sensible, no estoy obligado a dársela, porque ahí, para eso se presentan los fraudes. Ay, yo porque tengo ese crédito si ni siquiera le he firmado. Es muy importante. Ok, Jason, gracias. ¿Qué dices, Angie? Angie Karina. Pues que viene siendo como la seguridad de los datos y también pues nos reflejan ahí cómo evitar todas las inseguridades que debemos tener. Debemos tener el conocimiento en dónde o cómo compartimos nuestros datos. Ok, Angie Karina. Sí, señora. Angie Lizeth, ¿tienes micrófono? Te doy la bienvenida a la clase. Bueno, entonces vamos a seguir con la parte de las pautas para trabajar en un call center. Dice centro de llamadas. Entonces, pues eso es un call center, ¿no? Digamos que cómo se gestiona un call center, qué tiene un call center, qué herramientas tiene y qué gestión hace un call center, ¿no? Entonces, Angie, ayúdame a leerlo, por favor. Es centro de llamadas, conocido en inglés como call center. Es un área donde agentes, asesores, supervisores o ejecutivos especialmente entrenados realizan o reciben llamadas de clientes externos o internos, socios comerciales, compañías asociadas u entre otros. Entonces, es un centro de llamadas, ¿cierto? Pero se llama call center en inglés. Y pues es un lugar, es un área determinada donde digamos que una empresa reúne muchos asesores, ¿sí? Supervisores y ejecutivos,
o ejecutivos, ¿cierto? Y ellos están entrenados con un objetivo en común y es realizar llamadas a los clientes, ¿sí? Externos o internos, ¿cierto? Para lograr, digamos, las ventas o las metas que la empresa se ha propuesto. ¿Mm? Puede ser para realizar llamadas de ventas o para realizar también atención al cliente, para atender las postventas. El ejercicio postventa donde resultan muchos PQRs, ¿cierto? Y entonces allí este personal está dispuesto para ayudar a, digamos, ayudar a los clientes a que puedan ser atendidos y solucionados dichas situaciones. ¿No? ¿Hay tecnología dentro de un call center? Sí. Y por eso, digamos que hoy en día son más llamados ellos a trabajar para las empresas. Muchas veces, antes las empresas más bien tenían como un lugar específico, era muy pequeño, de pronto tenían dos, tres, cuatro, por mucho cinco personas haciendo estas llamadas, ¿cierto? Pero en un momento determinado esto pues como se extendió a los call centers, se extendió digamos, las oportunidades para generar nuevas empresas llamadas call center y ellas son las que ahora tienen la responsabilidad de hacer estos contactos a los clientes y hacer las ventas, ¿sí? Que sean necesarias a través de qué? De las tecnologías. Entonces, en ese orden de ideas dice que hay una infraestructura telefónica. Sabemos que sí, obviamente todo se hace a través de llamadas y cada asesor tiene una línea telefónica disponible para poderlo hacer. Infraestructura de datos, ¿cierto? Distribuidor de llamadas entrantes, es donde pues se generan, entran todas las llamadas y permítanme un momento, pensé que había perdido la conexión. Listo, entonces distribuidor de llamadas entrantes, el sistema de respuestas interactivas de voz y el grabador de llamadas. Todas estas son las herramientas dentro de un call center. Vamos a ver, estructuras de un call center. Como ya leímos anteriormente, o Angie leyó, hay supervisores, coordinadores y agentes especializados. ¿No? ¿Quiénes pueden trabajar en un call center? Jason, ayúdame a leer, por favor. No se desbloqueaba el micrófono. Entonces, ¿quiénes pueden trabajar en un call center? Entonces, todos pueden trabajar en un call center. Solo basta con tener fluidez, buena comunicación, paciencia, empatía y saber escuchar durante tu labor diaria. También es vital tener actitudes para resolver situaciones de manera amable y constructiva. Contar con las habilidades digitales es un plus y si se habla otro idioma, seguro el candidato se destacará. De igual manera, de igual forma, la orientación al resultado y destreza de negociación, que son habilidades blandas que fortalecen la labor en los centros de contacto. El sector de call center es uno de los más inclusivos de la economía, abierto a recibir personal sin importar la edad o nivel económico del aspirante. Nivel académico. Listo. Entonces, muchas gracias, Jason. Realmente es así. Vemos que entrar a un call center no, digamos que no tiene definidos un perfil muy exigente y detallado, pero pues hay habilidades que nos ayudan a ser partícipes de un call center, pero hay que desarrollarlas. Señor Jason. Que también aparte de eso,
como decían, hay que inclusivos, también ayudan a mucha gente con discapacidad. Exactamente, y eso es bien importante. Digamos que es un plus para esta actividad, ¿no? Porque son personas que de pronto, de alguna manera, ellos no se pueden desenvolver tan fácilmente en otras actividades, pero en esta lo pueden hacer muy bien porque pues es usando su voz, ¿cierto? Y digamos que las habilidades a través de sus actitudes, ¿sí? Entonces, no solamente se necesita ser bachiller, tener habilidades de comunicación, una buena actitud, y por eso es que nosotros, digamos, si queremos aplicar a un call center, tenemos que estar bien preparados. ¿Y qué es bien preparados? Con una buena actitud, eh, amarnos a nosotros mismos, es decir, tener una alta autoestima para tener una buena comunicación con los demás, porque recordemos que hay tres formas de comunicación y de esas tres solo hay una que es la mejor, ¿no? Que es la que nos habilita, porque las otras dos, pues obviamente nos restringe de poder trabajar dentro de un call center, porque si tenemos una comunicación agresiva o pasiva, pues obviamente vamos a tener situaciones adversas en nuestro trabajo. Entonces, por ese motivo es que tenemos que capacitarnos, crecer como personas, eh, mirar cuáles habilidades debemos implementar en nuestra vida para poder pues estar en eh, ser aptos para aplicar en un call center. Adicional a eso también la facilidad de un idioma, si lo tienes, si eres asequible, digamos, a algún idioma y se te facilita, pues eres bienvenido a los call centers donde se trabaja en otro idioma. ¿Mm? Vamos a pasar a la siguiente. Perfiles que se requieren para trabajar en un call center. Entonces, Angie, ayúdame a leer esta parte, por favor. Con o sin experiencia laboral podrás acceder a un trabajo o un call center. De un call center. Se afirma que los estudiantes y bachilleres son perfiles atractivos, pues hay una buena disposición al aprendizaje y al iniciar sus carreras laborales. Tienen motivación para construir base y desarrollar una buena labor. Los tecnólogos y técnicos profesionales son otros perfiles atractivos para este tipo de empresas. Entonces, mira las personas que pueden ser aptas para este tipo de trabajo, los perfiles, ¿no? Que con o sin experiencia, lo importante es que tengan las habilidades, ¿sí? Los estudiantes bachilleres o los técnicos, incluso también, ¿sí? Eh, los tecnólogos y técnicos, lo que decía, y de pronto personas que estén empezando a trabajar una carrera profesional. Estas personas, pues, digamos que no van a tener mucho tiempo porque van a estar, pues, estudiando, pero el trabajar en un call center les va a ayudar a ser autosuficientes, van a poder desarrollarse laboralmente, van a tener también autosuficientes, van a ser autosuficientes y van a poder estudiar lo que ellos están, digamos, según los planes que tienen para su vida. Dice seguridad de la información al trabajar en un call center. Entonces, los datos de los consumidores se han convertido en objetivo de los ciberataques. Es muy, digamos que terrible la forma en que se manejan los datos personales allá afuera, digamos, de los consumidores, de los clientes, ¿sí? Entonces, dice, garantizar su seguridad es algo imprescindible. La cantidad de información que se mueve por la red es increíblemente elevada
y la digitalización que se ha acelerado notablemente en los últimos 2 años hace que estos datos se hayan disparado. Esta transformación digital ha creado en los clientes la necesidad de saber que su información y sus datos están protegidos, por lo que un contact center debe garantizar esa seguridad. Entonces, obviamente los call centers deben realmente garantizarle al cliente que sus datos, es decir, los datos de los usuarios estarán protegidos y serán usados debidamente, ¿no? Que es lo que ya hemos hablado desde el principio de la clase. Protección de los pagos telefónicos. Resulta que en este momento los pagos electrónicos, telefónicos, son un boom. Ya no tenemos que ir a la entidad a pagar físicamente, sino que todo se hace a través de transacciones electrónicas. Pero, ¿cómo están cuidadas estas plataformas? ¿Qué le garantiza al usuario de que su dinero, también sus datos y toda ¿qué? Todo su proceso está cuidado y está siendo de alguna manera, ¿cómo se dice? Controlado, ¿sí? Esos manejos, porque eso debe suceder así. Las entidades deben garantizar que los clientes tienen su dinero bien cuidado. ¿Por qué? Porque si tú haces una transacción, tú le estás pagando a un banco o a una empresa por algún servicio o por algún producto, pues tú lo que más tú deseas es pagarle a la empresa y que el dinero llegue seguro a la empresa. Pero qué tal que a través de esa transacción electrónica, por algún motivo, un ciberataque o sí, un robo electrónico frustre esa transacción y el dinero sea desviado y se vaya para otro lado. Obviamente eso causa traumatismo en las personas. Y en este momento pasan en muchas situaciones, pero por eso nosotros tenemos que estar muy a la vanguardia de comprender que no podemos estar haciendo transacciones a diestra y siniestra sin tener la seguridad de que realmente nuestro dinero está siendo cuidado, porque podemos ser víctimas de esos ciberrobos, porque son ciberrobos a través de las vías electrónicas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Me ayudas, Angie, a leer esta parte, por favor? Una de las prácticas habituales en los contact center es la gestión de cobros y pagos a través de llamadas telefónicas. Para que estas transacciones puedan realizarse de forma segura, es imprescindible cumplir con la normatividad PCI DSS, una norma que garantiza que la información que se maneja de tarjetas de pago es gestionada de manera segura y confidencial. Ujú, muy bien. Protección de los pagos telefónicos. ¿Me ayudas, Jason? Sí, señora. Entonces tenemos protección de los pagos telefónicos. Los ciberataques son cada vez más comunes en este sector debido a la gran cantidad de datos que manejan, que se han convertido en objeto de deseos del cibercrimen. Según el último informe de enero del 2022 del Foro Económico Mundial, las empresas necesitan de media 280 días para identificar y responder a un ciberataque, más de 9 meses. Una mala ciberseguridad convierte a las empresas en objetivos fáciles, poniendo en peligro los datos confidenciales de sus clientes y la continuidad del negocio. En el mundo actual, en el que todo está interconectado, es imprescindible extremar la seguridad. La ciberseguridad ya no es una opción. Lo que le pasó a Sanitas y tremendo para pedir una cita.
¿A quién le pasó, perdón? A Sanitas, hace Ah, como 4 o 6 meses, y uno para pedir una cita y un medicamento era un rollo. sí, sí, señor, así es. Entonces, realmente la protección de los pagos telefónicos hay que estar a la vanguardia de ello y todas las empresas deben estar regidas por la ley y garantizarle a los clientes que su dinero, digamos que está siendo cuidado y sobre todo que las vías o si las vías que están dispuestas para ellos electrónicas son de seguridad, digamos que son seguras y que ellos pueden confiar. Y para ello pues también hay una ley que la respalda y que digamos todas las entidades deben estar bajo esa ley. Por eso tenemos que estar muy pendientes. Si tenemos dudas de hacer una transacción o sí, porque no nos genera confianza, mejor no lo haga, porque para qué si vas a estar tal vez en una actitud de estrés y de inseguridad, es mejor no hacerla, es mejor ir a lo seguro porque pues definitivamente el dinero que tenemos no lo ganamos sudando para irlo a perder en un momento determinado a través de una vía electrónica que no, a la cual no conocemos o tal vez no le tenemos confianza, ¿cierto? Entonces, por ese motivo es importante pues estar respaldados y saber que las organizaciones a las que estamos acudiendo son serias y responsables y que están respaldadas por la ley. Consecuencias de fallos en la ciberseguridad. Angie, ayúdame a leerlo, por favor. Un fallo tecnológico puede ser grave y afecta a todo el funcionamiento de una compañía, pero en- ¿entendemos realmente las consecuencias que puede generar? Pérdidas millonarias, crisis de reputación, puede tirar por tierra al trabajo de años de construcción de una marca. Que se filtre información delicada no solo perjudica a los clientes que se ven expuestos, sino que habla muy mal de una compañía que no cuida lo suficiente los datos recopilados. Elevadas sanciones, cierre de negocio, en algunos casos el sufrir un ciberataque provoca un daño tan grande que llega a suponer el cierre total del negocio. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Angie. Cuando nosotros no le garantizamos al cliente la seguridad, entonces las empresas obviamente van a sufrir sanciones, demandas millonarias, porque, bueno, una persona que tenga algún problema y que haya sufrido algún inconveniente a través de estas plataformas, pues una no pasa nada. Pero imagínense cuando no es una, sino son muchas personas, ¿sí? Son multitud, ¿sí? Son muchos usuarios. Entonces, pues obviamente a la empresa se le genera un traumatismo grave, una situación grave legalmente, porque los usuarios demandan la compañía y la ley obliga a la entidad, a la empresa, a responderle a los usuarios, ¿cierto? A los clientes. Entonces, pues obviamente tiene que indemnizar a estas personas y pues tiene pérdidas millonarias donde muchas veces la empresa quiebra y tiene que cerrar definitivamente. Ya cuando los daños son muy graves, son muy grandes, ¿sí? Son a nivel general. ¿No? Entonces, por eso, digamos que hoy en día se han creado muchas figuras donde las empresas cambian de razón social rápidamente para evitar pagar dichas sanciones, para evitar indemnizar las personas, para evitar muchas situaciones y por eso muchas personas han quedado también quebradas o en la calle
por situaciones como estas. Entonces, igual debemos cuidarnos y cuidar los datos de las personas, cuidar todo lo que tenga que ver con la seguridad de nuestros clientes y también la mía, ¿cierto? Tenemos que estar muy atentos a esta parte. Porque digamos que ahora, antes bueno, todavía obviamente los robos se hacen en físico, ¿sí? Pero esos robos ya son muy pequeños. Ya no sé qué el celular, que obviamente pues son robos y finalmente eso hace daño a las personas, ¿no? Pero a través tecnológica, a través de las vías tecnológicas se hacen robos bastante millonarios, se pierde el dinero, ¿sí? Y pues ahí obviamente hay sanciones y situaciones que se generan a las empresas o a los usuarios, donde hay traumatismos y pérdidas grandes. ¿Mm? Entonces hay que estar muy atentos. ¿Cómo proteger mi negocio y a mis clientes? Jason, ¿me ayudas, por favor? Sí, señora. ¿Cómo proteger mi negocio y a mis clientes? Hace apenas un año existían 27 millones de tarjetas de crédito y más de 150 millones de débito emitidas. Una cifra muy llamativa para quienes viven del robo de datos de sus dueños y que ha situado al país en el octavo lugar del mundo y el segundo en Latinoamérica por incidencia del robo de identidad. La ciberdelincuencia ha encontrado una importante fuente de ingresos en el robo de datos y por eso es de vital importancia proteger los medios de pago de posibles ataques. Ujú, exactamente. Entonces esa es como la conclusión de todo lo que hemos hablado, ¿cierto? A través de las plataformas electrónicas. ¿Cómo proteger mi negocio y a mis clientes? Angie, ¿me ayudas? La normatividad PCI DSS antes, antes mencionada es es un estándar de seguridad que tiene como objetivo reducir el fraude relacionado con las tarjetas de crédito e incrementar la seguridad de los datos que intervienen en las transacciones online. Si su organización procesa, guarda o transmite datos de tarjetas, tiene la obligación de cumplir con el estándar o se puede enfrentar a elevadas sanciones. Por lo tanto, todos los contact center, independientemente de su tamaño, deben cumplir con la norma. La certificación PSI DSS es una certificación con validez internacional y avalada por todas las marcas: Visa, Mastercard, JCB, Discover y American Express. Ujú, entonces, eh, es igual que pasa con las empresas, ¿cierto? Que deben estar regidas por las normas ISO, ¿sí? En cuanto a la producción y al servicio que brinda, ¿sí? Si las empresas están certificadas por esa entidad, aunque no es el objetivo la certificación, sino el objetivo realmente es brindar calidad al cliente, brindar productos con un alto estándar de calidad. Igual pasa acá. Las entidades deben estar regidas por esa certificación PCI DSS, que es la que respalda a nivel mundial, ¿cierto? Todas las transacciones pues, que hay a través de Visa, Mastercard, JCB, Discovery y American Express. Pero pues deben estar respaldadas por la ley y certificadas. Si no, no hay que hacer ningún trato comercial con dichas entidades porque o si no, usted puede salir perjudicado. Entonces, ¿por qué escribir un guión de ventas? Vamos a hablar un poco acerca de
¿Qué es un guión? ¿Para qué nos sirven los guiones en un call center ¿cierto? En un call center o en una empresa donde manejan estos guiones. Los guiones nos ayudan a estar preparados, a darle el enfoque al objetivo que la empresa tiene para con dicho producto, ¿sí? O servicio. Entonces, al tener un guión, ¿sí? Al tener un guión, eh, lo que hace es que yo como asesor me enfoco en ese guión y, digamos, me enfoco en el objetivo. A veces es una venta, puede ser el objetivo. También puede ser el objetivo sacar una cita. El objetivo también puede ser dar a conocer un producto nuevo, ¿cierto? De la compañía. Y así sucesivamente hay muchos guiones que existen y que en las empresas están, que los idean para poder darle viabilidad al objetivo el cual persigue la compañía con dicho producto. ¿Mm? Entonces, vamos a hablar un poco de ello. Y Jason, ¿me ayudas a leer? ¿Por qué escribir un guión de ventas? Bueno, existen algunas razones convincentes para escribir un guión de ventas telefónico y por las que los ejecutivos inteligentes usan estos formatos de comunicación. Construye confianza. Tener un conjunto escrito de respuestas a las posibles objeciones da seguridad a los vendedores, sabiendo que no serán tomados por sorpresa con preguntas u objeciones inesperadas. Y recuerdas que lo más importante es el cierre. El guión recuerda a cada vendedor que el objetivo es el cierre u obtener una cita. Los guiones se enfocan en la parte importante de la conversación, pedir la venta y cerrar el trato. Ujú. Entonces, estos guiones tienen un objetivo, obviamente, y recordar siempre que al enfocarnos en el objetivo como tal, también nos ayuda a verificar si el cliente realmente está interesado en el producto, en el servicio, en la promoción o en la cita, ¿sí? En dar la cita que le estamos pidiendo. No olvides los puntos clave, dice acá, y mejora las habilidades de ventas también y pasos para escribir un guión de ventas. Entonces, no olvides los puntos clave. Cuando cuentas con un guión de ventas, puedes recordar los puntos claves de las características del producto que fácilmente se pueden pasar por alto si solo confías en tu memoria. Es decir, cuando tú llamas sin un guión establecido, sin estar preparado, ¿cierto? Como, bueno, voy a llamar a mi cliente, entonces voy a establecer un guión, voy a establecer las preguntas que le puedo hacer para poder clarificar las ventajas que tiene mi producto, ¿cierto? Voy a anteponer primero, anteponerme o como si, o prepararme a las posibles preguntas u objeciones que el cliente me pueda hacer. Entonces, si me pregunta esto, ¿yo qué le voy a contestar? Si me da esta objeción, ¿yo qué le voy a contestar? Todo debe estar debidamente controlado por un buen asesor, ¿sí? Por la preparación, la debida preparación del asesor. Entonces vamos a leer esa parte y Angie me vas a ayudar a leer, por favor. Perdón, profe. No olviden los puntos clave arriba. No olvide los puntos claves cuando cuenta con un guión de ventas, puede recordar los puntos claves de las características del producto que fácilmente se pueden pasar por alto si solo confía en tu memoria. ¿Sigo? Sí, mejora las habilidades al lado derecho. Mejora las habilidades de venta. El guión ayuda a mejorar las habilidades de venta porque ofrece un marco principal de la presentación de ventas, lo cual libera, perdón, no veo, Intelecto. cual libera
intelecto para manejar más hábilmente los aspectos matizados de un proceso de ventas. Ujú. Pasos para escribir un guión de ventas. Para escribir un buen guión de ventas telefónico se debe tener una estructura general. Aumentar la curiosidad. ¿Quién es este? ¿Por qué debería importarme? Dar contexto, solicitar permiso para continuar. Hacer preguntas. Debes conocer las necesidades de los clientes potenciales y definir si encajan. Obtener información. Descubre la sensibilidad al precio, el cronograma de decisiones, etcétera. Perdón, es que casi no veo No bien te la letra. preocupes, tranquila. Muchas gracias, Angie. Entonces, en los guiones, tú puedes diseñarlos de acuerdo a lo que se requiere, de acuerdo a lo que necesita la empresa. Si es venta, entonces yo genero todas las preguntas necesarias, hago el guión de información y además genero todas las preguntas que puedo hacerle al cliente para obtener información. Adicional, puedo generar preguntas que el cliente me puede hacer a mí. ¿Para qué genero esas preguntas? Pues para darle respuesta al cliente y tener las posibles soluciones, ¿sí? Posibles respuestas. Puede ser, si me dice esto, entonces le digo esto. Si me da esta objeción, entonces le voy a tener esta solución. Pero cuando nosotros, como asesores o vendedores, no estamos preparados, pues fácilmente digamos que podemos perder al cliente o tal vez dejar de dar alguna información importante al cliente que nos puede ayudar a llegar a la venta, ¿sí? Entonces, por ese motivo es importante los guiones. Decide tu propósito u objetivo. ¿Deseas hacer una venta? ¿Concertar una cita? ¿Establecer relaciones con los clientes? ¿Renovar tu contrato o obtener una referencia? Cuando establezcas contacto, debes perseguir un objetivo concreto como tal. ¿Mm? Dice que registra las objeciones y elabora respuestas significativas para el cliente. Entonces, eso era lo que les decía, ¿cierto? Cuando yo ya conozco el producto, conozco todo el proceso, las preguntas, las objeciones que el cliente me puede dar, entonces yo también genero respuestas, genero información, ¿cierto? Y genero la preparación adecuada para poder enfrentar ese momento de crisis, digamos, que el cliente pues pone en un momento determinado. Finalmente, debes enumerar todas las objeciones que los clientes te puedan plantear y usar tus beneficios para superarlas. Las 5 objeciones más comunes que se suelen plantear son el tiempo, el dinero, las compras, la necesidad de aprobación del jefe o cónyuge e indecisión. Da una salida efectiva a cada una de ellas. Entonces, tienes que hacer ¿cuál pregunta el cliente podría hacerme? Y yo, ¿cómo puedo solucionarle esa pregunta? ¿Qué objeciones el cliente me dará? Si es del jefe, si es del cónyuge, si es una indecisión, ¿cómo puedo generar un guión que me ayude a darle seguridad al cliente para que pueda llegar a la compra? ¿Cierto? Entonces, esta preparación es importante cuando nosotros estamos enfocados realmente en hacer la venta o en hacer el contacto adecuado para lograr los resultados que estoy esperando. Jason, ¿me puedes ayudar a leer la parte de abajo donde dice, haz coincidir los beneficios? Sí, señora, ya la última parte. Sí, señor. Haz coincidir los beneficios de tu producto con las necesidades de tus clientes. Visualiza tu cliente ideal y afina su perspectiva, necesidades y deseos en relación con las características y beneficios de tu producto o servicio. Debes definir además cuáles son los problemas en concreto que tu producto resolverá al cliente. Supongamos que estás en contacto a ejecutivos de marketing para
a hablarle sobre tus servicios de desarrollo web. Es más vital centrarse en cómo tu tecnología web aumenta a los clientes potenciales entrantes en lugar de mencionar tu alto nivel de experiencia en programación. Es verdad que en este negocio debes ofrecer ambas cosas, pero los clientes tienen como principal interés que mejores sus problemas de marketing. Muy bien. Entonces, a veces nosotros nos enfocamos en nuestras habilidades, ¿cierto? Con respecto al producto, es decir, que lo conocemos, que sabemos todos sus beneficios y todo esto, y muchas veces al cliente eso no le interesa. Realmente lo que a él le interesa es suplir sus propias necesidades y cómo el producto o el servicio puede ayudarle a él a ser feliz y a lograr, digamos, suplir esas necesidades que tiene en el momento. Entonces tenemos que enfocarnos es en el cliente como tal y no en nosotros como asesor para poderle dar una buena información, ¿sí? Es lo que quiere decir ahí. Entonces aquí hay unos ejemplos de guiones de ventas telefónicos. Hay seis guiones que nos dan, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y vamos a estudiarlos en la tarde, a las 2 de la tarde, estos guiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, la idea es que se haga una dinámica con ellos. Es decir, por ejemplo, Jason va a ser el asesor y Angie va a ser el cliente, ¿sí? Entonces van a ser como esa dinámica. Y son seis guiones con los cuales, digamos, podemos aprender el enfoque, la diferencia de enfoque, porque este, por ejemplo, está enfocado, dice, concéntrese en el problema del cliente potencial. Entonces, este tiene el enfoque es de mirar cuál es la necesidad del cliente, cuál es el problema que él tiene y cómo puedo ayudarle a solucionarlo, ¿sí? Si vemos el siguiente, este está enfocado a agendar una cita inmediatamente. Entonces, ¿cómo puedo hacer que el cliente realmente acepte y agende una cita conmigo? ¿Ah? Inmediatamente. Este está enfocado dice, utiliza la curiosidad de los prospectos, o sea, como buscar la curiosidad, la necesidad del cliente y entonces hacer que el producto que yo le vendo se acorde con esas necesidades, con esa curiosidad que él tiene. Usa una prueba social. Entonces aquí es donde tal vez tenemos un grupo de personas donde vamos a poner un producto para probarlo. Entonces no mandamos el producto al mercado de una vez, sino que primero tenemos determinado número de clientes y con ellos hacemos una prueba para saber si les gusta, cómo funciona, qué preguntas les genera, qué inconvenientes, qué objeciones, para poder mirar qué podemos mejorar en el producto o el servicio. Y este dice guión con uso de información competitiva, ¿sí? Entonces es diferente el enfoque con cada guión. Este es agendamiento de demostración para hacerle una demostración del producto o el servicio para que el cliente vea que realmente necesita este producto. Y luego hablaremos del telemarketing. Pero entonces vamos a hacerlo en la tarde. Les voy a presentar las actividades que hay hoy. Solo hay una actividad para el día de hoy. Y esa actividad tiene que ver con todo lo de call center que estamos viendo, ¿sí? Les hace preguntas acerca de los call centers, completar algunas frases y definir con sus propias palabras qué es el principio de confidencialidad, la ley de protección de datos personales o ley 1581 del 2012, la ley 527 de 1999, que reglamenta ¿qué? Toda la parte electrónica, ¿cierto? Todos los datos electrónicos personales. El nombre 3 dice nombre 3 ventajas del telemarketing, que eso lo vamos a ver en la tarde, y dice de cada guión, según el tema, hacer 2 conversaciones. Entonces, como son 6 guiones, serían 12 conversaciones por cada uno.
Dice contestar preguntas para una entrevista en un call center. ¿Cómo soluciona un problema? Bueno, no sé si creo que, bueno, acá hay hasta la 10. Y pues esas frases ya habían salido en otra actividad. Esas frases Sí, son anterior. para, digamos, hablar en un call center con las personas de una forma amable y positiva. Estoy feliz de poder ayudarle, me encantaría poder ayudarle. Buena pregunta, lo averiguaré por ti. Y así sucesivamente, pues siguen las otras frases. Es como para ayudarles a implementar el vocabulario en su atención al cliente. Y, Profe, señor, no, sí, ya tengo la pregunta. ok. Entonces, nos vemos a las 2 de la tarde para seguir viendo nuestro último tema del día de hoy y terminar nuestro curso de habilidades comerciales de call center. Bueno, disculpa, en cuanto a la actividad que vamos a hacer hoy, Sí, en la parte de los guiones, sí, esa es entonces la actividad, la parte de la tarea también de hoy. O sea, sí, se puede sí. decir que lo que hagamos en la tarde está ahí la actividad. La actividad la hacemos en la tarde de los guiones. O sea que esa la hacemos en la tarde, Ah, faltaría sí, solamente las dos. despuesito, sí, señor. Ok, o O sea que no sea, es, o sea que, perdón, o sea que no hay que escribir este guión fue esto, sino que ya queda como tal ya hecho cuando hagamos por ejemplo, lo que tú decías, que con Angie hagamos los guiones, entonces se puede decir que ya quedó la tarea hecha de los guiones. Ah, o sea, no, la porque número 7. sí, ese es el punto número 7. No, no, señor, toca escribirlos. O sea, Toca nos toca escribir los guiones que vayamos a hacer hoy. Por ejemplo, hicimos un ejercicio que estuviéramos trabajando en claro, una cosa así, entonces ya quedó. No, es por ejemplo un guión, por ejemplo, para, espere, vamos a devolvernos al guión uno. Por eso, pero como hacemos la tarea con Angie, entonces se puede decir que copiamos los dos prácticamente desde el punto de vista de la tarea que hicimos los dos. Sí, algo así. Algo así, pero con otras experiencias, digamos, no con la misma compañía, ¿sí? Digamos, en diferentes ámbitos laborales, ¿sí? Puede ser el uno, el primer guión es de sacar una cita, ¿sí? Entonces son dos conversaciones para sacar una cita, dos guiones diferentes para sacar una cita. Ese es un ejemplo el que yo les estoy dando, pero ustedes pueden tener habilidades de pronto que les genere una habilidad para sacarlo, pero pues si no, digamos, si no tienen las habilidades y de pronto las necesitan implementar, pueden usar el guión que está ahí, ¿sí? Pueden usarlo para ponerlo ahí y hacer las dos conversaciones, porque son dos conversaciones diferentes, ¿sí? Pero vendrían siendo como el mismo tema, ¿sí? Dos conversaciones de cada guión, sí, señora. Ok. Mejor dicho, yo creo que cuando hagamos el guión en la tarde, su merced nos Ejercicio. dice si nos sirve para poner, o sea, te coloco un ejemplo. Había uno ahí que era para curiosidad, que me acuerdo, Sí, y que tú le dices rápido, no, según una base de datos, vimos que su empresa le gusta eso, estar informado en la Cámara de Comercio. Entonces vamos a hacer una capacitación. Entonces yo ese ejercicio lo hago con Angie. eso, Angie, te llamo de la Cámara de Comercio porque su empresa le está interesada en capacitaciones para sus empleados. Entonces ella me dirá, sí, qué fabuloso, en las redes sociales me gusta. exactamente. O Ese sea, sería uno. pero entonces, por ejemplo, en ese caso, nosotros dos podemos poner ese mismo ejemplo para la actividad en Sí, la tarde. sí, Ah, ok. no pasa nada, sí, señor. Ah, ¿Listo? bueno, entonces toca tener pendiente la tarea que vamos a hacer. Bueno, sí, señor. Entonces nos vemos a las 2 de la tarde en nuestro último encuentro para terminar nuestro curso. Bueno, Sí, señora. Ah, bueno, Muchas profe, gracias. muchas gracias. después de que terminemos este curso, su merced, podemos hablar con usted por alguna. Es que yo tengo que mandar
el certificado a compensar porque a mí me suspendieron todo porque yo no había hecho un curso y a mí no me llegó información. Entonces me toca llegar y con esta semana volado a compensar o mandárselo por internet. O sea que se termina la clase hoy y se han demorado, diga usted, 2, 3 días. Yo me puedo comunicar con ese lino o algo para que su merced me ayude con el Tranquilo que certificado. el Instituto Tecnisistemas te habilita el certificado si tú estás al día. Es Ah, decir, ok. hoy quedas al día y mañana ya te generan el certificado. Ah, ok. Muchas ¿Listo? gracias. Entonces no se demoran sino 1 o 2 días máximo para generar ese certificado, no más. Ah, ok. Muchas gracias. Entonces Bueno, nos con mucho vemos a las gusto. 2 Bueno, sí, señor. para hacer las Entonces, actividades. buena tarde. Bueno, muchas gracias.